Tenemos esta mañana para sumarse a la mesa a Vanessa Cárdenas, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, para entender lo que está pasando en América Latina. Buenos días, Vanessa. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno, Vanessa. Bienvenida. Bueno, comencemos con lo que dijo Trump. Dijo explícitamente: nosotros administraremos Venezuela. ¿Podríamos decir que estamos oficialmente ante la resurrección de la doctrina Monroe, o esto es algo nuevo? No, yo creo que eso lo dejó claro Trump ya, incluso habla de la doctrina Monroe, ¿no? A él le gusta mucho que todo lleve su nombre y, y bueno, violó todas las leyes del derecho internacional, ¿no? El derecho internacional humanitario en septiembre, cuando prácticamente remató a los náufragos que tienen la protección de los convenios de Ginebra, la Carta de Naciones Unidas de la proscripción de la fuerza, la Constitución de Estados Unidos, el artículo primero que dice que le debe de consultar una acción de este tipo al Congreso, y es por eso que los demócratas hoy prácticamente dicen que tiene al Congreso anulado de facto, porque En ese sentido, hoy Donald Trump no tiene una buena perspectiva dentro de Estados Unidos, ¿no? Hay como que las encuestas no le están dando. no, y tiene problemas muy fuertes. El tema económico, el 70% de los estadounidenses dice que su situación económica no va bien, el 60% que ha empeorado, y además los escándalos de Epstein, que no es una cosa menor. De hecho, el tema Venezuela en los diarios estadounidenses no ocupó el espacio que ocupa en América Latina, porque a la sociedad de allá le preocupan otros temas, y por eso es que Donald Trump también le habló a sus votantes. Fue muy enfático en que el petróleo, el que hasta ahora no tenemos pruebas de que realmente se lo hayan robado ni le pertenezca ningún recurso, va a pagar esto, ¿no? Porque todavía está la sombra de Vietnam, el desastre de Afganistán, Libia, Irak, o sea, una serie de acciones de este tipo que no han llegado a buen puerto. Vanessa, y por otra parte, también Trump amenazó directamente a tu país. Quisiera preguntarte cómo se recibe desde allá la intervención en Venezuela. Mira, ¿Y qué es lo que siente respecto a las declaraciones de Trump también? Claro, mira, los mexicanos estamos acostumbrados que Estados Unidos nos presione. Los demócratas lo hacen de una manera más diplomática, los republicanos son más rudos en la forma que lo hacen. Tenemos una relación muy, muy compleja, y obviamente los mexicanos tienen un sentimiento agridulce en el sentido, fíjate qué delicada es la situación del país, que muchos dicen, no, sí, que venga a Estados Unidos y nos resuelva los problemas. Un poco lo que decían los venezolanos también. Como acá no están resolviendo problemas, ahora el 80% de los conflictos armados internacionales que tenemos iniciaron por no haber resuelto las demandas internas. O sea, es bien delicado esto. Y obviamente los mexicanos, cuando vieron lo de ayer, ellos nunca han visto un bombardeo, a la gente correr. Eso sí no les gustaría, pero es que no hay un entendimiento real de lo que implica una acción como la que fue Venezuela. O sea, también tiene repercusiones, no solo es, ya quitó a Maduro, viva la libertad. No, hay otras repercusiones internas que se tienen que observar y que son riesgos. Ustedes lo hablaban hace... ¿Cuáles son las repercusiones internas que hay que observar? ¿A qué hay que estar atento a propósito de esta operación? Que es una operación histórica, porque no tiene parangón. Que se lleven a alguien y en 12 horas lo exhiban en otro país que es Estados Unidos. Y se podría decir que también es un colonialismo moderno lo que estamos observando. Sí, regresamos a finales del 19, principios del 20, ¿no? Donde las grandes potencias, a través del uso de la fuerza, imponían su voluntad. O sea, Pero que eso es lo que tenemos que estar mirando, como en la lista de, ojo, que estos fenómenos podrían llegar a ser de peligro para el resto de América Latina y el mundo. Claro, mira, lo primero es el discurso de Trump, que fue muy claro. De pronto hay preguntas de, ¿será el petróleo? Lo dijo, está clarísimo. ¿Cuántas veces usó la palabra petróleo y cuántas usó democracia? 27 veces petróleo. Sí. Nunca democracia, me parece. No mencionó la palabra. No la mencionó. Entonces, ese no era el tema. Nunca ha sido quitar al dictador. Eso, bueno, quedó en segundo término. Iba por el líder de del cártel de los soles, un líder narcotraficante, que también veamos en justa medida. Un gran peligro en el escenario del crimen organizado Venezuela para Estados Unidos no es, como sí lo son grandes productores como lo es Colombia, ¿no? México de fentanilo, pero más allá de eso, el hecho de que se violen tantas medidas del derecho
nos tiene que preocupar a los países de América Latina, porque aunque a veces no se siga, aunque sea tan complejo y los organismos internacionales y el multilateralismo haya fallado, el hecho de que exista es muy positivo porque cuando se puede dirimir pacíficamente una controversia, cuando se puede evitar una guerra o muertes, ya con eso vale la pena que exista. Preferible que se siga poco a que no haya nada y que estemos al alero de que cualquiera de los países que tenga algún recurso sea intervenido por otro país que además ha traído en todas las intervenciones, ha dejado pobreza, en Afganistán 20 años y no sembró la democracia, dejó a Claro. los talibanes, negoció con los talibanes prácticamente. Entonces creo que los riesgos son a la democracia, a la autonomía, al uso de los recursos, que al final también va a tener un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Hay una paradoja Ujú. también, Vanessa, que nos interesaría mucho que nos explicaras si pudieses, porque vemos la ultraderecha latinoamericana, donde está Kast, Milei, Bukele, que han celebrado la intervención de Trump como casi unos fanáticos. Pero en Europa, a diferencia, figuras como Marine Le Pen han sido históricamente también críticas del imperialismo estadounidense porque defiende su propia soberanía. ¿Por qué la ultraderecha latina es tan sumisa a Washington mientras la europea es celosa de su independencia? Sí, mira, es que hay muchas diferencias, ¿no? Incluso las ultraderechas europeas, a diferencia de las latinoamericanas, hay derechos ya conquistados, derechos sociales, que ninguna ultraderecha se atrevería a cuestionar, porque es impopular, la población no está dispuesta a un retroceso, a una implosión, ¿no? Y de pronto, bueno, también América Latina tiene una subordinación a Estados Unidos, ¿no? Dice el historiador Hobsbawm que todo país que tiene una potencia que es un peligro o que lo ha invadido o que tiene intereses expansionistas, lo ve con odio, pero también con inspiración a ser como él. Y bueno, América Latina no ha logrado dar ese paso de entender lo difícil que ha sido el proceso para lograr democracias buenas, malas, pero que es lo mejor que tenemos hasta ahora y lo fácil que es perderlas. Entonces siempre estamos en ese equilibrio entre la soberanía, que a veces la mal usamos y cualquier cosa que se diga de nuestros países y no le parezca al gobierno, es un atentado a la soberanía, pero cuando realmente hay una situación de impacto, no decimos nada, ¿no? ¿Tú crees que podría ser tal vez por el poco reconocimiento que se siente de la misma identidad latinoamericana, sudamericana que sentimos nosotros? O sea, que es inexistente, no existe una identidad colectiva donde nos sintamos parte de, a diferencia como pasa en otros países. O Europa. Europa, perdón, sí. Claro, sí, de pronto los europeos dicen, pero ¿por qué si ustedes además tienen idiomas comunes, ¿no? Una cultura, bueno, porque no tenemos economías complementarias, somos países muy desconfiados, prácticamente lo único que tenemos organizado bien en la región es el crimen, ¿no? Ese sí se comunica, no como los gobiernos, o sea, rompemos relaciones a la primera, ni la Unión Soviética rompió relaciones con Estados Unidos durante la Guerra Fría, ¿no? Y nosotros utilizamos las herramientas diplomáticas todavía muy incipientemente, con mucha desconfianza, con falta de colaboración ideológicamente, o sea, no hay política de Estado. Vanessa, dentro de toda la... Bueno, vivimos en Chile y Chile tiene una cultura un poco, digamos, de agresión mutua entre los distintos grupos, costumbre histórica, características del pueblo, etc. Entonces somos de alta tensión y todo esto nos cuesta entenderlo por eso, porque desconfiamos, somos un pueblo desconfiado. Y ahí es donde hicimos el ejercicio de hablar con Israel, que es un historiador venezolano que evidentemente tenía una historia y ha construido su historia también dentro de un régimen para el cual que no le gusta. Pero lo que quiero hacer la pregunta para ti es, ¿por qué tenemos que entender que se deformó el proceso del chavismo? ¿Qué fue lo que condujo a su deformación? De ahí a decir que esto es legítimo es otra cosa. Pero algo se deformó. Claro, ¿Sí o no? porque si vemos el Objetivamente. primer periodo de Chávez fue muy exitoso, la verdad. Claro, vendiéndole petróleo a Estados Unidos, hay que decirlo, ¿no? De ahí obtenían las ganancias más allá de que el discurso era anti-yanqui, como él decía. Pero yo creo que esta idea de perpetuarse en el poder
desgasta a cualquier régimen. Y es un fantasma que sigue hoy en América Latina, en las izquierdas y en las derechas, pero tenemos una megalomanía en nuestros líderes de quererse reelegir, de administrar todos los recursos, ¿no? Que de pronto cualquier régimen que dura muchos años empieza a desgastarse, ¿no? Empieza a cometer errores para perpetuarse en el poder y actividades también ilícitas, porque no hay nadie que pueda durar permanentemente. La alternancia es positiva, el equilibrio de poderes es positivo y Europa lo logró después de muchos años de absolutismo, o sea, lo han entendido muy bien, pero el fantasma sigue rondando. Y es muy interesante porque al ser escogidos de forma democrática estos líderes, es difícil reconocer cuando un gobierno se está convirtiendo en algo autoritario, como lo que está pasando en El Salvador, Bukele, que lamentablemente está con la reelección, no le preguntó a la ciudadanía y también sacó la segunda vuelta, o sea, básicamente no usó las vías democráticas para ser reelegido nuevamente. Y es difícil visualizar eso. Claro, porque ahora estamos ante la internacional populista, ¿no? Entonces el populismo justamente es un discurso hecho para gustar, para dar respuestas fáciles a problemas complejos, que utiliza la democracia para llegar al poder y después la destruye poco a poco. Y yo sé que el efecto Bukele es muy popular, pero nos ha hecho mucho mal a la región porque no es la única forma de resolver el tema del crimen organizado. El SECOT no es la única manera. No, desde luego. Y miren, hacer cárceles a lo loco tampoco es ni la militarización. Hay que ir a los problemas de fondo. La ruta del dinero, la reconstrucción social, medidas preventivas, porque al final, ojalá en esas cárceles solo estuvieran los grandes delincuentes, pero cuando tú tienes esa cantidad de poder y empiezas a ser periodistas, la oposición, y te toca algún familiar, ahí sí ya no te gusta, pero esa cantidad de poder en un solo personaje es muy, muy peligroso. Y ese es el tema de Bukele hoy, ¿no? Que pudo pasar la Constitución por alto tantas veces para quedarse con el poder, de Donald Trump también. Venezuela es alimentar esta rata de poder que va creciendo y que no ha tenido ningún contrapeso y que se ha aprovechado de las debilidades del multilateralismo. Vanessa, cuando supimos que nos venía a visitar, estuvimos revisando algunas de tus columnas, algunas de ellas escritas en CIPER, Ujú. ¿cierto? Y llama la atención porque justo el proceso de presión de Estados Unidos hacia Venezuela, que culminó con la extracción de Maduro, em, tú justamente en agosto contaste que Venezuela iba a ser el epicentro de la nueva política de Donald Trump, de como política hacia el hemisferio, hacia como esta nueva doctrina Monroe, en fin, lo que me gustaría que pudieras profundizar un poco en eso. O sea, es Don Venezuela, Rowe. claro, es Venezuela y que sigue. Podría seguir cualquiera. Donald Trump nos tiene en suspenso. Ya dijo que Cuba se va a caer sola, ¿no? Que no necesita de él, pero Cuba lo tienen en la mira, porque además tiene este gabinete, que es un gabinete más que político de guerra, con J.D. Vance, que ante él Trump es un moderado, y con Marco Rubio, que Marco Rubio, pues su familia es cubana, ¿no? Y ha hablado muy mal del régimen cubano, entonces siempre ha estado en el discurso. Y Colombia. Creo que Colombia hoy es como la joya de la corona. México no lo han mencionado últimamente tanto, pero en el indictment, en la acusación, viene mencionado más de 15 veces. O sea, las pruebas que tienen en el Distrito Sur, que tiene el juez tiene 92 años, 93, el Mm, que va a juzgar, le tocaron las Torres Gemelas, etcétera. Sí. Las pruebas vienen en gran parte de México. Entonces, creo que lo siguiente que va a tener en el eje es la presión a Colombia y a México, no para una intervención de este tipo, están muy cerca las midterms y Mm. tiene que resolver muchos problemas, pero tampoco va a quitar el desplegado del Caribe. Ahora que anunció la Golden Fleet, esta nueva flota con toda la tecnología, esta embarcación, Trump Class, otra vez con su nombre, dijo que iba a ir al Caribe. Entonces, eso no se va a retirar de ahí. Colombia lo tiene a Está pasos. encima, claro. Eso mismo, como, porque no, da la impresión de que, claro, está esta lógica de ataque y extracción de un presidente de la República, que es tal vez un punto así, cúlmine de una política,
Pero el mismo Trump, en su propia conferencia de prensa, en su discurso, de hecho mencionó a Chile, dijo, nosotros apoyamos al presidente de Chile, nosotros apoyamos al presidente también en Honduras, que fue electo recientemente. Se vienen elecciones en Colombia, entonces, digamos, es una suerte de intervención que tiene múltiples caras, al menos da esa impresión. Sí, desde el discurso de decir, fíjense a quién van a elegir porque les conviene estar bien con Estados Unidos, hasta, bueno, ya este uso de la fuerza que está haciendo ahí. Y claro, aparte del petróleo en Venezuela hay una cuestión geopolítica y geoestratégica que es quitar la influencia de China y de Rusia. Aunque China, como a China no le importa si son musulmanes, cristianos, autoritarios, demócratas, con que se le pague el petróleo que le debe Venezuela y se le siga vendiendo, él negocia también con Estados Unidos, ¿no? De hecho, Donald Trump dijo que no iba a haber ningún problema de aquí en adelante, va a seguir todo igual Pero con China. debiéramos esperar a alguna suerte de reacción de China, pensando que también noticias de la última semana es que hay ejercicios militares rodeando a Taiwán, hay un foco de conflicto permanente. Sí, bueno, o sea, China ya dijo que ojalá, que bueno, no, que exige que regresen a Maduro, lo que se esperaba en el discurso, que es una violación del derecho internacional, pero claro, eso le abre la puerta a China a quedarse con Taiwán. O sea, estamos viendo que se puede hacer lo que sea sin que ocurra nada, ¿no? Entonces, es una tentación que siempre ha tenido ahí China, Rusia con Ucrania, ¿no? Ya lo hizo. Entonces, por eso es que creo que debe haber una condena internacional y buscar de alguna manera que haya un contrapeso al poder de estas grandes potencias. Vanessa, no puedo dejar de preguntarte, al ser mexicana y nosotros chilenos acá aprovechemos de pelar a nuestro hermano venezolano, de entender quiénes son hoy en día, por qué se encuentran divididos, cuáles son sus miedos, sus temores, lo que tú entiendes de toda esa gran cantidad de personas que están acá presentes y también allá. Y que uno, bueno, por supuesto, puede llegar a conmoverse con lo que ha pasado, que ve mucha alegría y mucha esperanza, con todo lo que quienes conocemos de dictaduras, por lo menos de este lado, entendemos de que no es para alegrarse ni para pensar de que algo puede ser mejor en un contexto así cuando interviene Estados Unidos. Dicen por ahí que uno se puede caer del suelo. Claro, puede estar aún peor. Entonces, ¿qué es lo que ves, que espera, que busca el pueblo venezolano? Yo creo que hay un sentimiento agridulce de la euforia, de la celebración de los venezolanos fuera de Venezuela, porque los que están en Venezuela, esos no celebraron, porque sigue habiendo miedo. Al día Sí, siguiente... había mucho silencio. Y al día siguiente, creo que sí hubo una caída en el ánimo, porque el ver que se nombraba a Delcy Rodríguez, que sigue estando el chavismo, pero sin Maduro. Y que descartaron a María Corina Machado también. Claro, y a Edmundo González, pues creo que ni se acuerdan que existe. Entonces, prácticamente no se habló de la transición. Marco Rubio dijo que podría pasar hasta un año para nombrar o para llamar a elecciones. Delcy Rodríguez entra por una vacancia temporal, lo cual no la obliga a llamar a elecciones, sino que en 90 días se ratifique ella como interina otra vez. Si ya declaran la vacancia permanente, entonces sí habría que convocar a elecciones, pero Trump fue muy claro, ¿quién está administrando? Nosotros. Y el guión se armó bien, porque ayer Delcy Rodríguez salió, dijo que no, para que no pareciera que había traicionado al régimen, que Maduro era el presidente. Unas horas después dijo, pero ya le hablé a Estados Unidos para que cooperemos. Sí. Y después fue muy importante las Fuerzas Armadas, que llamaron a la paz, dijeron no va a haber oposición por este miedo que había de la segunda ola que amenazó Donald Trump. Así que creo que los venezolanos tienen mucha esperanza de que haya esa transición. Creo que sí están mejor sin Maduro, pero aún sigue estando ahí el régimen muy presente. Y obviamente también en una transición de este tipo a Estados Unidos no le conviene, los estadounidenses rechazaban totalmente una invasión, no le conviene ni un desplegado de Marines para controlar el territorio, ni que fuera violenta la captura de Maduro. Y para que la transición, entre comillas, transición, porque no sabemos si va a haber, pero el cambio de régimen no fuera violento, tiene que pactar con quien tiene el poder. O sea, él sí tiene las Fuerzas Armadas, tiene el control del petróleo, del territorio,
Entonces, era importante para hacer una transición aterciopelada, pactar con quien tiene el poder de hacer la transición. Vanessa, por otra parte, queremos agradecerte por estar acá en esta mañana en Turno AM. Ha sido profundamente exquisito escucharte, Muchas ver gracias. otra perspectiva. Hay una narrativa también romántica muy instalada en estas últimas 48 horas de que todos nuestros hermanos venezolanos van a volver a su país. Pero seamos realistas, Venezuela está destruida y le va a tomar años en reconstruirse. Y hay un punto ciego que nadie está viendo en estos momentos, que es que gran parte de la diáspora se encuentra en Argentina. Y Argentina no se encuentra bien. Un país que está atravesando su propia crisis económica brutal. Y acá me gustaría preguntarte que tal vez no estamos siendo ingenuos en no prever una nueva crisis migratoria acá en Chile. Yo creo que gran parte de los que quieren volver no lo va a hacer en el corto plazo y muchos de los que regresen y encuentren la situación como está en Venezuela van a preferir, todos quieren colaborar a una mejor Venezuela, eso no hay duda, pero muchos van a preferir colaborar desde el exterior porque de manera inmediata, sobre todo los venezolanos que ya tienen en cualquier lugar una forma de sobrevivencia, una cierta estabilidad, va a ser muy complejo que regresen. Al contrario. Ahora, si es que hay más libertad, se van a traer a la abuelita, al papá que no podían traer antes y aquellos también, pues es que así es la migración, ¿no? Que se encuentran en condiciones o en países que no ofrecen las condiciones, bueno, se van a ir moviendo. La migración es un fenómeno que va a continuar. No se van a ir todos los venezolanos de un día para otro, muchos ya se van a quedar, así que tampoco va a ser un cambio drástico inmediato porque Venezuela hoy tampoco ofrece las condiciones para que se puedan ir. Vanessa Cárdenas, doctora en Ciencias Políticas de la UNAM, esta mañana con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Encantada, buenos días. Buenos días.